Revelados los increíbles orígenes de los caza de Hitler y los sorprendentes secretos de los MiG, Javier siempre había sentido el peso del legado de su abuelo, un piloto intrépido que surcó los cielos en tiempos de guerra. A sus 25 años, intentando forjar su propio camino como ingeniero aeronáutico en Gómez Palacio, Durango, se sentía asfixiado en un trabajo que no valoraba su arduo esfuerzo, donde sus ideas se ahogaban en la rutina. Las voces a su alrededor susurraban dudas, haciéndolo cuestionar su talento. ¿Era su pasión por el aire solo un eco del pasado de su abuelo? Cada día, su mente se consumía en la incertidumbre, un mar de talento y ambición enfrentado a las olas de la mediocridad. Mientras renovaba el viejo granero de su abuelo, la esperanza se desvanecía. Pero el destino lo golpeó. Al abrir un baúl polvoriento, sus ojos se encontraron con un tesoro de documentos, cartas y fotografías. Entre ellos, un plano desdibujado revelaba innovaciones aeronáuticas de un ingeniero que había contribuido al desarrollo de impresionantes aviones durante la Segunda Guerra Mundial. Era la prueba de un legado poderoso. Su sangre vibraba con cada línea dibujada, encendiendo la chispa de su identidad. Sin embargo, la euforia era breve. El miedo a la mediocridad y la traición de su propia historia lo devoraban. ¿Podría alzarse sobre las sombras del desapego y el escepticismo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que se sumergía en aquellos documentos, Javier sintió como el miedo a defraudar a su abuelo luchaba contra la llamativa posibilidad de triunfar. La competición de aeromodelismo se acercaba, una oportunidad de liberar su frustración creativa. Trabajaba sin descanso, soñando en torno a los planos y las mediciones, mientras el murmullo de sus compañeros persistía, opiniones despectivas que encajaban en su mente como un puñal. ¿Podría enfrentarse a ellos? ¿Sería capaz de demostrar su valía en un mundo que premia lo superficial? El día de la competencia lo abrumaba. Espero que todos lo vean. Sus recuerdos de cómo su abuelo parecía cancelar la distancia entre el cielo y la tierra lo asaltaban, la presión de su legado ardía bajo su piel. Aumentando la tensión, una revelación alarmante lo golpeó, un viejo conocido del pasado de su abuelo había vuelto. ¿Era su apoyo genuino? Su mente giraba. La sospecha y la traición se enredaban en su espíritu, amenazando con descarrilarlo justo cuando estaba a punto de despegar. La angustia se intensificaba mientras comenzaba a dudar de todo. El amor familiar era su ancla, pero también su tormento. Con cada respiración irregular, la preparación se convertía en una lucha interna. La pregunta lo atormentaba, ¿era el reconocimiento el fin deseado o había algo más que necesitaba descubrir? La incertidumbre pesaba sobre su corazón como un avión sin turbinas, listo para caer. ¿Lograría revitalizar el orgullo de su familia? La previa a la competencia era un campo de guerra emocional, y su futuro pendía de un hilo delgado. Todo estaba en juego, y, en medio del caos, la verdad lo esperaba al final de la pista. El sol de la mañana chisporroteaba sobre el aeropuerto local, cargando el ambiente con una dosis de energía. Javier se encontraba junto a su modelo, un aeroplano construido con pasión y dedicación. Había pasado innumerables noches en el granero, esbozando planos y perfeccionando cada detalle. Pero hoy, al contemplar su creación, el temor volvía a recorrer su cuerpo. La presión de cumplir con las expectativas envolvía su mente, mezclada con la incertidumbre acerca de su abuelo, del viejo conocido y de su propio propósito. Mientras se preparaba, su espíritu se debatía entre el deseo de demostrar su capacidad y la inseguridad que surgía de sus fracasos anteriores. La nueva vida que había descubierto entre los documentos de su abuelo le revelaba un camino a seguir, pero la desconfianza pesaba sobre él como una nube negra. Teniendo en cuenta el regreso del viejo amigo de la familia, su mente se llenó de preguntas. ¿Podría confiar en alguien que había sido parte de los secretos de su abuelo?
Lo rodeaban otros competidores, ajustando sus propios modelos, concentrados en sus metas. Era un recordatorio de que Javier no estaba solo en su lucha. Sin embargo, esa percepción le producía una mezcla de admiración y resentimiento. Era irónico como la competencia, que debería inspirar su sentido de comunidad, se sentía más como un campo de batalla. La voz de la duda resonaba aún más fuerte en ese ambiente, desdibujando cada retazo de confianza que había logrado construir. Los momentos antes de que los aviones despegaran parecían un engranaje titánico de ansiedad, cada tic del reloj marcando un pulso frenético en su pecho. Esa presión lo empujaba a apretar los dientes, aunque algunos de sus compañeros intercambiaban miradas burlonas. De repente, la voz de su abuelo resonó en su mente: ni el cielo ni la tierra pueden contenerte si no te detienes a dudar de tus alas. Era esa enseñanza la que ahora se convertía en un mantra en su mente. Consciente de que el reconocimiento lo motivaba, también entendía que su viaje era más personal. No le bastaba demostrar que era capaz, necesitaba desafiar su propia percepción de sus habilidades. Con ese razonamiento, se armó de valor y se dirigió a la pista. La adrenalina corría por sus venas mientras comenzaba el recorrido. A medida que el motor rugía, se sintió en medio de una transformación. Estaba por volar no solo su avión, sino también sus miedos y su historia. Al levantar el vuelo, el modelo ascendía con una gracia sorprendente, desafiando las limitaciones que su mente había impuesto. La imprecisión y la duda comenzaron a disolverse en la brisa. Por un instante, la competencia se volvió secundario, su conexión con el cielo, su legado familiar y el viaje que finalmente estaba comenzando compartían la misma visión. Sin embargo, con cada giro y cada maniobra, un pensamiento intrusivo surgió, el viejo conocido de su abuelo, observándolo desde la multitud. Su presencia lo sacudió, evocando un temor atávico de traición y la incertidumbre de no conocer sus intenciones. ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué significaba su regreso para el legado familiar? La competencia se convirtió en un reflejo de su conflicto interno, y en el aire, el desafío se hacía más palpable. Justo cuando Javier pensaba que podría superar sus demonios, una nube de dudas se arremolinó en su mente. Era el momento de un nuevo enfrentamiento, no solo contra sus rivales, sino contra los fantasmas familiares que amenazaban su vuelo. A medida que aterrizaba, dejando que la gravedad lo reclamara nuevamente, se dio cuenta de que la decisión que debía tomar sería crucial. No solo sobre el resultado de la carrera, sino sobre su relación con el pasado. ¿Estaba dispuesto a enfrentar su miedo a la traición y averiguar la verdad detrás de aquel antiguo conocido? El peso de la elección se caía sobre su corazón. ¿Sería capaz de mirar hacia adelante sin dejar que el eco del miedo lo frenara? El momento de enfrentar la verdad se acercaba, y ya no podría ignorarlo. El aire era fresco al aterrizar, pero el cuerpo de Javier se sentía pesado por la inminente confrontación con su pasado. La adrenalina de volar su modelo se desvanecía, dejando espacio para la agonía de la incertidumbre. Se encontraba de pie, con el motor en ralentí, sumido en un mar de emociones contradictorias. Cada respiración se volvió más profunda, como si cada inhalación pudiera ahogar las dudas que amenazaban con asfixiarlo. Mientras desactivaba el avión y se dirigía hacia el taller, su mente vagaba hacia las cartas y documentos antiguos que había encontrado. Verbos, nombres, historias que revelaban la vida clandestina de su abuelo en tiempos difíciles. Pero, entre esas revelaciones, había también una sombra, el viejo amigo. ¿Qué secretos compartieron una vez? La posibilidad de traición lo carcomía. Tenía que descubrir qué había detrás de todo esto. El taller, su refugio de creación, acogía el eco de su propia voz temblorosa. En cada rincón, había pedazos de su infancia y sueños, retazos de un futuro que había comenzado a forjar. Sin embargo, el miedo a no estar a la altura se manifestaba como un peso real. Se detuvo en el banco de trabajo, observando sus herramientas. Cada una contaba una historia de esfuerzo, de noches sin dormir, de pasión y dolor. Fue en ese instante que comprendió que cada pequeño logro acumulado en su viaje lo había llevado a este momento crucial. Mientras reflexionaba, decidió que no podía dejar que su mente se llenara de dudas. Tenía que tomar las riendas de la situación, y eso significaba enfrentar a su abuelo, sí,
pero también a aquellas piezas del pasado que no sabía por completo. Tenía que acercarse al viejo conocido y preguntarle. No quería vivir en la incertidumbre, necesitaba respuestas. Fue en medio de este proceso de reflexión que notó entre sus herramientas un viejo mapa que había estudiado muchas veces antes. En él estaban marcadas rutas de vuelos históricos, aviones que cambiaron el destino de guerras, y, de repente, una idea destelló en su mente. Si comprendía más sobre el legado de los aviones, tal vez pudiera captar el verdadero significado detrás de su propia historia. La esencia de cada aeronave era también la de sus creadores, sus desafíos, sus elecciones. Javier decidió que esa tarde, después de sus prácticas, se sumergiría en las historias de aquellos aviones. Quería descubrir los orígenes, los sueños y los fracasos de sus antecesores, no solo para fortalecer su propio espíritu, sino para construir una conexión auténtica con su legado. En su mente, una frase resurgió: la historia no se olvida, se reescribe. Con el primer destello del atardecer, comenzó a investigar, buscando paralelismos entre él y aquellos pioneros de la aviación. Comprendió que cada uno de ellos había enfrentado sus propias batallas y había elegido levantarse una y otra vez. La toma de decisiones en momentos de duda se convertía en el hilo conductor de cada vida que había dejado huella en los cielos. A medida que leía y profundizaba en sus historias, comenzaba a encontrar la valentía que necesitaba. El tiempo pasó volando, y cuando se dio cuenta, había caído la noche. Sin embargo, su mente estaba iluminada por nuevos conocimientos y convicciones. La verdad sobre su pasado no podía ser un peso que lo detuviera, debía ser el combustible que lo empujara hacia adelante. Cuando finalmente se levantó de su mesa y miró al espejo, vio un reflejo diferente. Ya no era solo el nieto del famoso aviador, era Javier, un hombre decidido a forjar su propio camino y descubrir la verdad detrás de los secretos que lo habían envuelto. No podía posponer más la confrontación, y la idea se volvió innegable: el día siguiente marcaría el inicio de su verdadera búsqueda. Sin embargo, a medida que se preparaba para cerrar la noche, una pregunta se instalaría en su mente: ¿estaba preparado para enfrentar la reapertura de viejas heridas y los fantasmas ocultos de su familia? La resolución había brotado en él, pero las consecuencias de sus decisiones apenas comenzaban a manifestarse. Un nuevo vuelo se alzaría en su vida, o las tormentas del pasado lo atraparían en el suelo. El amanecer del día siguiente se acercaba, y con él una verdad incognoscible que lo aguardaba. La mañana se despertó con un sol radiante que penetraba las ventanas del taller, iluminando cada rincón con un nuevo brillo. Javier se encontraba de pie, todavía atrapado en su propia previsión, un torbellino de pensamientos y emociones que le dificultaban avanzar. Había decidido que la búsqueda de respuestas comenzaría ese mismo día, pero una parte de él mostró resistencia. Se llenó de determinación y, tras una rápida ducha, se vistió con su uniforme, sintiendo el roce de la tela sobre su piel como un símbolo de su compromiso. Se dirigió hacia el pequeño café de la esquina, y mientras saboreaba un café fuerte que le espoleaba los sentidos, empezó a esbozar un plan. Tenía que hablar con el amigo de su abuelo. Aunque no sabía cómo abordarlo, la urgencia de su situación lo empujaba a actuar. Al terminar su bebida, un impulso inexplicable lo llevó hacia el taller. Las herramientas, esa conexión tangible con su ajetreado pasado, lo llamaban. Javier se sentó frente al banco de trabajo con la firme intención de instrumentar su construcción personal y profesional. Abrió un cuaderno en blanco, un lugar donde volcó sus pensamientos, preguntas y la incertidumbre de su futuro. ¿Qué pasaría si descubro más sobre mi abuelo?, escribió. Las preguntas comenzaron a fluir. ¿Cuál fue su verdadera historia? ¿Qué había llevado a esa vida clandestina? Las cartas que había leído desnudaban la vida arriesgada de un hombre que había tomado decisiones difíciles. La historia de su abuelo podía abrir puertas a sus propios desafíos. Javier sintió una conexión creciente con el legado familiar. Esa mañana le dio espacio a su mente para crear conexiones entre el arte de volar y el espíritu de superar obstáculos. Comenzó a investigar sobre los cazas de Hitler, una mezcla de ingenio humano y desesperación. Asombrado, descubrió cómo esos aviones, diseñados bajo presión política y militar, se convirtieron en símbolos de confrontación y supervivencia. Al profundizar en el tema,
reflexionaba sobre el impacto emocional que un legado tan sombrío tenía. Las decisiones que la humanidad había tomado en guerras pasadas resonaban en su interior. Con cada nota, sentía que su propia historia se entrelazaba con aquella. Su búsqueda no era solo por el pasado de su abuelo, sino por su propio lugar en la historia. Más tarde, se aventuró a la nave donde las aeronaves en desuso estaban en espera de una segunda oportunidad. Su corazón latía con fuerza, cada paso era un recordatorio de que lo que había creído era más que un simple ejercicio de nostalgia. Era un impulso para reescribir su propia narrativa. Las estructuras metálicas y los motores oxidados. Eran entidades cargadas de memoria, historias que debían ser contadas. En ese espacio solitario, Javier se sintió ligero. Sabía que el encuentro con el amigo de su abuelo era inminente y, a pesar del miedo a la revelación de verdades ocultas, esa sensación de anticipación también le brindaba fuerza. De repente, entendió, su búsqueda no solo era de conocimiento, era de libertad. Libertad para elevarse, para dejar atrás las cadenas del legado que tanto le pesan. La noche se acercaba mientras tomaba notas sobre cómo cada aeronave, cada historia, destacaba la capacidad de resistencia humana. La pregunta que lo atormentaba regresó con fuerza: ¿podría enfrentarse a los secretos de su familia sin perderse a sí mismo? Justo en ese instante, el teléfono vibró en su bolsillo. Al mirarlo, vio un número que no reconocía, pero el mensaje que llegó fue claro y directo: he estado esperando tu llamada. Es hora de hablar sobre tu abuelo. Javier sintió como un escalofrío recorría su espalda. Había llegado el momento de desvelar los secretos, pero también de permitir que aquellos misterios dicten el curso de su vida. ¿Estaba listo para enfrentar lo que el destino le tenía reservado? El tiempo de la verdad se acercaba, y con él, la posibilidad de transformación definitiva. El sonido del teléfono resonó en la penumbra del taller, rompiendo la atmósfera de quietud que lo rodeaba. Javier sintió que cada latido de su corazón se sincronizaba con el eco del mensaje. Con una mezcla de ansiedad y determinación, tomó aire y decidió que no se dejaría dominar por el miedo. Si había algo que había aprendido de su familia era que enfrentar los secretos era el primer paso hacia la libertad. Al salir del taller, su mente se llenó de preguntas. ¿Qué secretos aguardaban tras esa llamada? El amigo de su abuelo podría ofrecerle respuestas, pero también desvelar verdades que podrían poner en jaque la imagen que había construido de su pasado. El camino hasta su destino se sentía como un viaje al centro de su ser, donde toda su historia empezaba a entrelazarse con el legado de su abuelo. El reloj marcaba las 7 de la tarde cuando finalmente llegó a la pequeña cafetería donde habían acordado encontrarse. El sitio era acogedor, con luces cálidas y el aroma a café recién hecho, que traía consigo un aire de familiaridad, un contraste con el tumulto de emociones que lo envolvía. Se sentó en una mesa apartada, permitiendo que su mente ordenara los pensamientos que lo atormentaban. Reflexionó sobre lo que había aprendido de los Casas y su papel en la historia. Sus capacidades de diseñar y construir algo significativo se intensificaban a medida que se acercaba a descubrir más sobre su abuelo. En ese instante de calma, Javier se dio cuenta de que no solo buscaba respuestas, sino también una forma de reconciliar su propia identidad. Cada casa, cada revoloteo de su historia familiar, lo animaba a descubrir su propósito. Sabía que su vida, aunque marcada por el legado de un pasado oscuro, podía forjarse en algo distinto. La resistencia y la transformación surgieron como conceptos clave en su viaje, conceptos que deseaba cultivar. La entrada de un hombre de edad avanzada lo sacó de sus pensamientos. Su apariencia, algo desgastada pero noble, evocaba la experiencia y el peso de un pasado que Javier estaba a punto de explorar. El hombre se acercó con una sonrisa enigmática. «Hola, Javier. Espero no hacerte esperar demasiado». Después de la presentación, comenzaron a hablar, pero la conversación se tornó pronto en una sincera exploración de la vida de su abuelo. Las anécdotas eran ricas en emoción y en revelaciones inesperadas. Cada palabra pronunciada resonaba como un eco de sus propios anhelos. A medida que las historias de valentía y sacrificio se desdoblaban, Javier sintió una conexión más profunda. Esa búsqueda no solo era suya, sino que sus raíces tocaban realidades más amplias que la historia de una familia.
Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, también se destapaban sombras. El amigo de su abuelo habló de decisiones difíciles, de ética en tiempos de guerra y cómo las presiones externas habían guiado las acciones de su abuelo. Javier se vio enfrentado a un dilema moral: ¿realmente podría aceptar a un hombre tan complejo como un héroe o debía cuestionar sus acciones? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para entender su legado? Mientras el diálogo se desarrollaba, un nuevo golpe de adrenalina lo llevó a hacer una pregunta que lo había acechado durante semanas: ¿qué haría si descubriera que mi abuelo no era el hombre que creía? La mirada del amigo se tornó seria, y una pausa pesada se asentó entre ellos. No era solo un instante de silencio, era la anticipación de una revelación que podría cambiarlo todo. Javier contuvo el aliento, preparado para recibir lo que estaba por venir, sabiendo que ese instante podría redefinir su historia y su futuro. La mesa quedó en un silencio cómplice. ¿Qué verdades estaban por ser desveladas? La curiosidad y el temor se entrelazaban en su pecho, dejando claro que su viaje no había hecho más que comenzar. Aquel momento, un punto de inflexión, lo empujaba hacia lo desconocido. ¿Estaba preparado Javier para lo que se iba a revelar? La verdad que buscaba podría tener un precio más alto de lo que imaginaba. Javier sintió que el aire se volvía denso, como si la atmósfera de la cafetería estuviera cargada de una energía eléctrica que pulsaba y esperaba su respuesta. El amigo de su abuelo, con una mirada profunda y serena, comenzó a hablar con cautela. Su voz, aunque temblorosa, llevaba consigo el peso de la verdad que estaba a punto de compartir. Tu abuelo no era un hombre simple, dijo, eligiendo cuidadosamente las palabras. Sus decisiones lo llevaron a enfrentamientos que pocos podrían soportar. No solo combatió en una guerra, sino que también luchó con su propia conciencia. Hay cosas que no están escritas en los libros de historia, hechos que, si se conocen, podrían cambiar todo lo que crees saber. Esa revelación cultivó en Javier una mezcla de ansiedad y curiosidad. Se dio cuenta de que esas historias familiares que lo habían construido durante años eran ahora un campo de batalla de dudas. En su mente, cuestionamientos brotaron como hierbas rebeldes. ¿Qué pasaba si todo lo que había exaltado como un legado era, en realidad, un espejismo? ¿Qué repercusiones tendría aceptar la incompletud de su ídolo? Mientras el hombre hablaba, Javier se sintió atraído hacia sus palabras como un barco a la deriva hacia un puerto desconocido. Las historias de su abuelo entrelazadas con las de los cazas de Hitler y los MiG revelaron un mundo donde la moralidad y la valentía no siempre coincidían. Stukas y Messerschmitts, una parte de su historia, eran ahora piezas en un tablero de ajedrez donde su abuelo había navegado en aguas turbulentas. La conversación resonó en su interior como un eco, cada revelación desafiante se convertía en un escalón hacia una nueva comprensión de sí mismo. ¿Cómo podía reconciliar la complejidad de su abuelo con su imagen idealizada? Era un dilema que le exigía más que solo aceptar la verdad. Necesitaba hacer frente a su propia lucha interna, cultivando una fortaleza que hasta ahora no había necesitado. ¿Por qué se guarda tanto? Javier cuestionó, su voz temblorosa. ¿Por qué ocultar esto a la familia? ¿Es tan abrumador la verdad que temieron que nos destruyera? El amigo de su abuelo, fijando su mirada en el fondo de la taza de café, respondió, a veces, la verdad puede parecer más pesada que la mentira. Muchos prefieren vivir en la ignorancia antes que recibir un golpe mortal en su percepción de la vida. Pero el conocimiento también empodera. Conocerse a uno mismo y enfrentar estas historias puede ser liberador, aunque sea doloroso. Javier reflexionó sobre esas palabras. La idea de liberarse de un pasado construido sobre falsedades lo atraía, pero también le daba miedo. Mientras una nueva determinación brotaba en sus venas, una pregunta crucial comenzó a tomar forma en su mente. ¿Estaba preparado para absorber esos secretos y asumir el costo emocional que llevaban consigo? Finalmente, se armó de valor y preguntó, ¿y cómo puedo saber cuál es la verdad y cuál es la mentira en toda esta historia? La respuesta del hombre no llegó inmediatamente. En su lugar, la mirada de éste se endureció, reflejando una carga que Javier aún no entendía. Para conocer la verdad, debes estar dispuesto a buscarla en todos los rincones. A veces, esa búsqueda implica abrir viejas heridas, dijo con solemnidad.
Javier sintió que la responsabilidad se posaba sobre sus hombros, pero esta vez no lo abrumó. Era un desafío, pero también una oportunidad de crecimiento. Estaba listo para desenterrar no solo la historia de su abuelo, sino la suya propia, para transformarse en la persona que siempre había soñado ser. Esa noche, mientras salía de la cafetería, el aire fresco lo envolvió como un manto de posibilidades. Las sombras de su pasado comenzaron a desvanecerse, haciendo espacio para la curiosidad y una búsqueda sincera. Sin embargo, reafirmando su determinación, un susurro en su mente le recordó que cada viaje lleva consigo riesgos. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a ir para descubrir los secretos que lo ataban a su linaje? Ya no había vuelta atrás. La búsqueda de la verdad se convertiría en su próximo paso, en un camino que podría transformarlo de maneras inimaginables, incluso desafiar su propia identidad. La idea de encontrar esa verdad lo consume. Ahora solo le quedaba un paso crucial, averiguar si estaba listo para las repercusiones que su búsqueda pudiera traer. Javier recorrió las calles vacías, con el eco de las palabras del amigo de su abuelo resonando en su mente. Una mezcla de ansiedad y determinación crecía en su interior. La idea de descubrir los secretos de su abuelo lo absorbía. Sin embargo, la incertidumbre también lo asediaba, cuestionándose si estaba preparado efectivamente para la verdad que le esperaba. La decisión de buscar esa verdad no era un proceso que pudiera llevarse a cabo a la ligera. Cada paso lo acercaba a una realización inevitable, debía profundizar en el pasado familiar, aceptar el peso que le confería el linaje. Había crecido con las historias de un héroe, pero esas narrativas ahora parecían más frágiles y discutibles. Era un reto personal que lo obligaba a enfrentar no solo el legado de su abuelo, sino también su propia identidad. Al llegar a su departamento, Javier dejó caer su mochila y se dirigió a su mesa, donde encontró su cuaderno de notas. Había registrado fragmentos de las historias que le contaba su familia desde pequeño, junto a sus propias reflexiones y sentimientos. Esa recopilación era el mapa de su búsqueda. Las páginas estaban llenas de trazos nerviosos y anotaciones apremiantes, reflejo del tumulto emocional al que se enfrentaba, de la batalla entre la admiración y la decepción. Abrió el cuaderno y comenzó a escribir. La tarea no era solo documentar lo que sabía, era un ejercicio de introspección. Las palabras fluyeron rápidamente mientras cuestionaba cada faceta del legado familiar, los valores que le habían inculcado, las decisiones éticas que debería tomar al descubrir la verdad y, lo más importante, cómo sería capaz de reconciliar la imagen de su abuelo como un héroe con la realidad de su humanidad imperfecta. La búsqueda de la verdad se transformó en una oportunidad para un autodescubrimiento profundo. ¿Qué valores se verían desafiados? ¿Estaba dispuesto a aceptar que su abuelo pudiera haber tomado decisiones moralmente cuestionables? Comparar sus ideales con la complicada vida de su abuelo le parecía a la vez aterrador y liberador. Fue en ese momento en que un horizonte de nuevas posibilidades comenzó a iluminar su pensamiento. Javier tomó un respiro profundo. Su mente giraba en torno a esa pregunta esencial: ¿qué significaba para él ser un hombre honorable? Para responder, tendría que explorar su linaje, vivir cada descubrimiento con la misma valentía que había mostrado su abuelo en sus peores momentos. Como si estuviera subiendo una escalera hacia un futuro incierto, este momento marcaba el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Al amanecer, decidió que debía comenzar su investigación. En su mente, una estrategia emergía, con el objetivo de contactar a expertos y a otros que conocieron a su abuelo. Buscó forjar conexiones con historiadores, rendir homenaje a la memoria de su abuelo, y al mismo tiempo, confrontar las sombras que había dejado atrás. Esta búsqueda era la única manera de hacer justicia a su legado y al de todos aquellos que habían enfrentado situaciones similares. Pero, en la medida que se adentraba en la oscuridad de la historia, una realidad le presionaba: no solo debería evaluar la vida de su abuelo, sino también enfrentarse a sus propios miedos y prejuicios. Esa búsqueda se convertiría no solo en un análisis del pasado, sino también en un espejo que reflejaría sus propias elecciones, sus fracasos y sus ideales. Cuando salió al mundo con esta nueva resolución, Javier sintió la adrenalina empujándole a cada paso.
Estaba convencido de que los secretos que desenterraran no solo lo transformarían a él, sino que también alterarían las percepciones que había tenido sobre su historia familiar y sobre sí mismo. Esta conciencia de crecimiento personal lo llenó de un renovado vigor. Sin embargo, una pregunta persistente lo acechaba: ¿qué mudanza emocional le esperaba al final de su búsqueda? La incertidumbre le daba una nueva energía, y aunque la adrenalina lo mantenía activo, un pensamiento le cruzaba por la mente: ¿qué sucedería si las verdades encontradas fueran más dolorosas de lo que había imaginado? Javier despertó aquel día con un propósito renovado. La búsqueda de su abuelo lo había transformado. El aire fresco de la mañana le llenó los pulmones mientras pensaba en las historias que le habían contado sobre el pasado. Su mente se centró en el primer paso: contactar a un historiador especializado en la era de su abuelo. La decisión de buscar la verdad era un camino plagado de incertidumbres, pero había algo en esa incertidumbre que lo empujaba, lo estimulaba. Se sentó frente a su computadora y comenzó a investigar. Hora tras hora, buscó en bases de datos, archivos históricos y publicaciones académicas. Mientras cada párrafo leía, no solo absorbía información, también forjaba conexiones en su mente. Comprendió que el legado de su abuelo no existía en un vacío, estaba tejido en la complejidad de la historia, afectado por la época y los desafíos que rodearon su vida. Finalmente, logró obtener la dirección de correo electrónico de Laura, una historiadora renombrada que había escrito extensamente sobre el papel de los aviadores en conflictos pasados. Con manos temblorosas, le envió un mensaje. Sin embargo, en el fondo, sentía el peso de su inseguridad. ¿Qué sabía él realmente acerca de la historia como para hacer preguntas pertinentes? ¿Sus intereses eran dignos de la atención de una experta? A pesar de la ansiedad, pulsó enviar y, en ese acto, experimentó una leve liberación. Era un primer paso, sí, pero significaba que estaba tomando control de su narrativa. A medida que avanzaba el día, Javier sintió la presión del tiempo. Acomodó su escritorio, haciéndolo ordenado para facilitar su trabajo. Las hojas del cuaderno, antes cubiertas desordenadamente de notas caóticas, empezaron a tomar un rumbo más definido. En lugar de solo retazos de información, comenzó a estructurar sus pensamientos. El primer verdadero análisis de su familia se estaba gestando. Poco después, recibió la respuesta de Laura. La excitación le recorrió el cuerpo al leer que estaba dispuesta a reunirse. Sin embargo, la emoción dio paso a la preocupación: debía prepararse. Ella le había ofrecido una ventana hacia un mundo de conocimiento, pero él debía demostrar que su búsqueda era seria y metódica. No podía caer en el simplismo de solamente querer glorificar el pasado. Estaba claro que cada descubrimiento conllevaba una responsabilidad. Pasó la noche revisando su cuaderno, formulando preguntas que iba a hacer durante la reunión. Cuestionaría el contexto histórico y los momentos críticos en los que su abuelo había estado involucrado. Así, se preparaba para escuchar no solo las respuestas de Laura, sino también para abrir su mente a nuevos horizontes, listo a confrontar la imagen idealizada de su abuelo. El día de la reunión llegó. El café olía a una mezcla de amabilidad y conocimiento, llenando el espacio con una energía palpable. Laura, una mujer de mirada intensa y trato sereno, parecía dispuesta a compartir su sabiduría. Cada palabra que ella pronunció era un ladrillo que construía un nuevo conocimiento que Javier absorbía con avidez. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, su rostro comenzó a reflejar un conflicto interno. Las revelaciones sobre el pasado no eran simplemente heroicidades sino decisiones difíciles, elecciones morales que algunos hicieron para sobrevivir en condiciones desgarradoras. La humanidad de su abuelo aparecía en luces y sombras. Javier notó que sus ideales se tambaleaban, había un abismo desconcertante entre el héroe de su infancia y el ser humano real, lleno de dudas y angustias. Se interrumpió mentalmente y decidió que soportaría cualquier nuevo descubrimiento, que aceptara la verdad sin importar cuán compleja fuera. Esa aceptación se convertiría en su herramienta para crecer. Sin embargo, el desafío se extendió más allá de la reunión, la búsqueda apenas comenzaba. Cuando se despidieron, Laura le dejó caer una última línea: la verdad no siempre es fácil de llevar, pero es necesaria para la sanación. Mientras
salía, una nueva pregunta lo atormentaba: ¿podría realmente cargar con el peso de la verdad, de ser un hombre que medida su valía en la capacidad de aceptar la imperfección? Con el rostro arrugado en un gesto de determinación, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. En su interior, pululaban nuevas inquietudes, preguntas que exigían respuestas. Sin embargo, fue entonces cuando un mensaje llegó a su teléfono, y la pantalla iluminó una línea que cambiaría las cosas nuevamente: tengo información importante sobre tu abuelo, más de lo que imaginas. ¿Quién podía haberla enviado y qué revelaciones inesperadas aguardaban? La adrenalina se apoderó de él una vez más. Javier no podía apartar la vista del mensaje que iluminaba su pantalla. La promesa de información crucial sobre su abuelo lo llevó a una mezcla de ansiedad y emoción. Sin perder tiempo, se sumergió en la búsqueda del contacto, con la sensación de que las respuestas que encontrara no solo darían luz a sus raíces familiares, sino que también definirían el hombre en que se estaba convirtiendo. De inmediato, comenzó a buscar una forma de contactar a quien había escrito. Se sentó de nuevo frente a su computadora, preguntándose si las palabras que escribía transformarían su vida. A medida que tecleaba, su mente bulliciosa recordaba las historias que había escuchado de niño sobre aeronáutica y la influencia de su abuelo. Cada dato nuevo que encontraba nutría su deseo de comprender no solo su historia familiar, sino también la historia más amplia de una era turbulenta. Finalmente, logró saber que la persona tras el mensaje era un antiguo colaborador de su abuelo en la industria aeronáutica. Sin pensarlo dos veces, escribió un correo, expresando su inquietud y ansia de escuchar todo lo que pudiera compartir. La idea de descubrir ese pasado, considerado relegado, lo llenaba de una energía palpable. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. No solo se preparaba para la posible reunión, sino que también dedicó horas a investigar más sobre los caza de Hitler y los MiG. A través de su búsqueda, Javier se dio cuenta de que su desinterés inicial por la historia no era otra cosa que miedo a confrontar su propia identidad. Había una conexión visceral entre su presente y esos gloriosos aviones de combate que habían volado en épocas de guerra y glorificación al sacrificio. La información sobre los aviones le ofreció una perspectiva distinta: eran la culminación de idénticos sueños de grandeza y las trágicas consecuencias de esos mismos sueños. Al identificar esa dualidad, comenzó a reflexionar sobre los propios deseos que albergaba y cómo estos podían estar marcando sus decisiones vitales. ¿Quería seguir los pasos de su abuelo o forjar un camino nuevo, una versión de su historia que se ajustara a sus convicciones actuales? Poco después, recibió una respuesta del colaborador. La reunión estaba fijada para el sábado en un pequeño café en el centro de la ciudad, un lugar lleno de historia, como el que deseaba explorar. Mientras se preparaba, se utilizó aquella expectativa para reflexionar sobre lo que realmente esperaba obtener de la conversación. Había un hilo que lo llevaba a cuestionar su admiración: ¿sería capaz de escuchar relatos que potencialmente desmantelarían su visión romántica del pasado? El día de la reunión llegó, y así como había anticipado, el ambiente era una mezcla de emoción y temor. Javier se sentó frente a un hombre mayor, con un brillo de sabiduría en su mirada. Cada una de las frases que brotaba de sus labios resonaba en un eco que retumbaba en su pecho. Habló sobre momentos de intensa presión, sobre decisiones tomadas en medio de circunstancias extremas. Destacó que, en la aviación, como en la vida, nada era blanco o negro, las elecciones siempre llevaban un matiz de gris. A medida que el hombre desnudaba la historia personal de su abuelo, Javier comenzó a desdibujar los límites entre admiración y crítica. La complejidad de su legado se extendió ante él como un lienzo en blanco, listo para ser pintado. Sin embargo, no podía evitar sentir que, a medida que se sumergía en esa narrativa, también se descubría a sí mismo en el proceso. Antes de despedirse, el colaborador dejó caer una frase clave: la valentía no solo está en la batalla, está en lo que se elige recordar y lo que se decide olvidar. Aquellas palabras lo acompañaron mientras abandonaba el café. Un nudo se formó en su estómago. Reflexionó sobre los recuerdos que deseaba abrazar de su legado y aquellos que necesitaba dejar atrás para crecer. Pero cuando llegó a casa, otra vez vio un mensaje en su teléfono. Un número desconocido había preguntado si aún estaba interesado en la verdad sobre su abuelo.
Era una señal, una oportunidad más de oxigenar su búsqueda o, quizás, un nuevo desafío que lo empujaría a enfrentar otra faceta del pasado. La tensión de la incertidumbre pesaba sobre él mientras comenzaba a teclear una respuesta. La necesidad de descubrir la verdad seguía, y la realidad prometía ser más compleja de lo que jamás había imaginado. Javier se encontraba en un punto crucial de su viaje. Había comenzado a desenterrar las capas de su pasado familiar, cada revelación un ladrillo en el camino hacia su identidad. A medida que los días pasaban, la inquietud se transformaba en un impulso. No solo buscaba la verdad sobre su abuelo, sino que anhelaba entender su lugar en el tejido de esa historia. La conversación con el antiguo colaborador había abierto una ventana, y la llegada de un nuevo mensaje en su teléfono prometía más revelaciones. Con cada respuesta de su interlocutor, las sombras que rodeaban la vida de su abuelo cobraban vida, mostrando formas complejas que jamás había contemplado. La imagen idílica del héroe se sumergía en matices oscuros, y Javier comenzaba a comprender que la grandeza a menudo se entrelaza con la culpa. La historia de su abuelo no era una narrativa simple, era un laberinto de decisiones y consecuencias. Decidido a no dejarse abrumar por el peso de la herencia, se sentó con un cuaderno y empezó a plasmar sus pensamientos. Notas dispersas que alguna vez reflejaron admiración empezaban a adquirir peso crítico. Cada frase que escribía lo acercaba más a su esencia. La reflexión se tornaba en su aliado. Con cada pregunta que se hacía, Javier desafiaba las percepciones que había construido, enfrentándose a la verdad dolorosa con una nueva resolución. Finalmente, decidió responder al mensaje que tenía en su teléfono. Era un contacto anónimo, pero la curiosidad brillaba con intensidad. Sí, estoy interesado en conocer la verdad sobre mi abuelo, escribió, sintiendo su corazón latir más rápido. Sabía que la información que le aguardaba podría ser perturbadora, pero esa búsqueda de la verdad lo había cambiado. Estaba listo para reconocer el dolor y la belleza que coexistían en su legado. Días después, se reunió con la persona detrás del mensaje en un pequeño bar. Al entrar, la atmósfera del lugar era acogedora, un contraste con la tormenta emocional que llevaba dentro. La persona, un amigo de la familia que había presenciado la vida de su abuelo en los días de mayor incertidumbre, se presentó con una expresión de respeto y familiaridad. La conversación fluyó como un río caudaloso, abriendo compuertas a historias que desnudaban el pasado. Cada anécdota era una pieza del rompecabezas no solo de su abuelo sino de un mundo que enfrentó desafíos extraordinarios. Habló sobre los sacrificios y las decisiones que esta figura emblemática había tomado, las que moldearon no solo su historia, sino también la historia de muchos otros, en contextos que a menudo eran olvidados o silenciados por la gloria del pasado. A pesar de la complejidad de las revelaciones, Javier sintió que cada fragmento de verdad le otorgaba claridad. Empezó a entender que el peso de la herencia no era tanto una carga, sino una oportunidad para reescribir su propia narrativa. Había la posibilidad de construir con base en lo que había aprendido, de avanzar hacia un futuro donde la verdad fuese su guía, no su temor. Al salir de la reunión, Javier sintió un rejuvenecimiento. La mezcla de verdad y dolor le ofrecía una nueva dirección, donde el legado de su abuelo podría ser honrado al aceptar la complejidad de su humanidad. Ya no se sentía atrapado entre las expectativas del pasado. En cambio, sabía que tenía el poder de decidir qué partes de esa historia incorporar en su vida. Mientras caminaba hacia su taller, se dio cuenta de que su crecimiento no radicaba únicamente en descubrir la verdad, sino en cómo esa búsqueda lo había transformado. Cada decisión que tomara de aquí en adelante estaría más alineada con su propio sentido del honor y la autenticidad. Con una sonrisa renovada, entró en el taller. El aroma a madera y metal lo envolvió, y, finalmente, vio en los aviones que había construido una extensión de su propia historia. Sentado frente al banco de trabajo, empezó a bosquejar un nuevo diseño, un modelo que representara su propio viaje, un tributo a su pasado y un símbolo de su futuro. No. Era solo un proyecto, era una declaración de su crecimiento, su aceptación de las complejidades de ser humano. Esa creación llevaría consigo su pasión, su legado y su deseo de volar alto, por encima de las sombras del pasado. Cuando finalmente completó el modelo, una sensación de plenitud lo invadió. Era un símbolo de liberación personal.
Había confrontado sus miedos, aceptado su historia y decidido ser el arquitecto de su propio destino. Con este nuevo proyecto, la transformación se completaba. No solo era Javier, el nieto del aviador, era Javier, un hombre que había aprendido a encontrar la luz en la oscuridad, un ser humano decidido a reescribir su propia narrativa con valentía. Cada vez que su mirada se posaba en el modelo, recordaba que el cielo no era solo un lugar para soñar, sino un espacio para alcanzar la grandeza a través de la verdad. Con confianza sólida, supo que estaba listo para enfrentar el futuro, convencido de que la verdadera grandeza se encuentra en la aceptación de la imperfección. Así, Javier emprendió su vuelo hacia adelante, con una nueva visión y la certeza de que nunca más dejaría que la duda arruinara sus alzadas. El legado de su abuelo viviría, no a través del miedo, sino por la aceptación y la búsqueda de la verdad que lo había llevado a ser quien realmente era. Es el momento de tomar acción. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar el contenido que amas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben que apoyar el canal es crucial. Hagámoslo juntos.